Hola, buenos días. Disculpar el pequeño retraso que llevamos. Gracias por asistir. Y bueno, un año más, octava edición de la Ourense ICC Week. La misión era tener a la gente más talentosa de las industrias culturales. Creo que, pese a las dificultades, vamos consiguiendo que estén aquí los más representativos de casi todas las industrias culturales. Y, por fortuna, tanto Manuel Bartal como yo tenemos la suerte de hacer de anfitriones de estos talentos, y hablamos de cosas como el día que ha grabado Piensa en mí Luz Casal, Un día, eran dos canciones, ¿no? Un año de amor, Piensa en mí, un día de grabación, y fue el día más importante de tu vida, casi. Tu hijo primero, ¿eh? Paco Trinidad, o cuando Paco Martín nos contó que iba en el avión y Antonio Vega iba escribiendo Lucha de Gigantes y le dijo: estoy acabando una canción. Y te la tocó en el avión, ¿verdad? Pues estas son así dos pinceladas. Y bueno, voy a dejar que el presidente haga de anfitrión de verdad de Ourense, que creo que es la persona más indicada. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Yo la verdad es que me estaba pensando si entrar o no en la sala, porque estaba todo el mundo callado y digo, pero están esperando por mí solo. Que se levante alguien y que disimulen y tal, pero... Bueno, perdón, se fue el tiempo un poco más de lo normal y estábamos recorriendo el montaje de una exposición que abrirá el lunes, que según tengo entendido es la más importante que se haya hecho sobre ese tema, que es un grupo musical que se llamaba The Beatles, en España nunca. Y la vamos a tener aquí en Ourense y también como un plato fuerte de la programación de la ICC. Van a tener envidia en Londres. Efectivamente. Bueno, no sé si en Londres, pero yo en Liverpool no vi ninguna como esta. Y aquí tenemos a Juan Rivas, un año más, en un evento como este, que empezamos hace 8 años, que ya tiene una visibilidad nacional más que importante, que es marco de industrias culturales y creativas, que Ourense es cultura, que Ourense es creatividad, que la imagen de este año es un ejemplo claro de esa cultura y de esa creatividad con el Alpinche, ese coche que un gran Estanislao Reverter hizo mezclando la carrocería de un Alpine con el motor de un Porsche, y que gracias también a la Diputación y con la colaboración de la Fundación hemos hecho que ese motor vuelva a rugir, ese OR 31516. Entonces creo que se abre unos días más que importantes. También hay personas muy importantes en esta sala, a los que os agradezco que estéis aquí. Por supuesto, el presidente del Parlamento de Galicia, Ourensán, y todos los que hoy estáis aquí un año más en esta edición, en este Ourense, que todos sabemos que es cultura y que es creatividad. Gracias a Laura por esta primera mesa, por este primer plato fuerte, donde van a estar pues, con Paco Martín, con Paco Trinidad, con Charlie, que creo que es un momento más que importante para todos. Ayer hablaba con Paco Martín de la importancia de Ourense, tan importante que creo que desde ayer se lanzó una propuesta al alcalde de Córdoba para que Antonio Gala pues, tenga un sitio importante en Córdoba. Y esa propuesta se lanzó desde Ourense. También me han dicho que el entrenador de tiro de Luka Doncic, los que os gusta el básquet, es Darrell Armstrong, que jugó en Ourense. Entonces, todo encaja. ¿De qué estamos hablando aquí? Por eso, muchas gracias. Vamos a seguir. Vamos a pasar unos días alucinantes hablando de música, asistiendo hoy a un concierto irrepetible, después de decirle adiós a las mascarillas, un concierto donde se podrá estar de pie, como son los conciertos, donde se podrá consumir cerveza, como eran los conciertos. Hoy vamos a estar en ese primer gran concierto de un grupo icónico del que van a hablar aquí hoy personas que tuvieron muchísimo que ver en ese lanzamiento y una carrera tan exitosa que viene, por ejemplo, en las últimas semanas de contar con 80.000 personas en Monterrey, un grupo con Hombres G que va a recibir la medalla de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias a todos por estar aquí. No me enrollo más. Gracias Paco Trinidad, a Paco Martín, a Charlie. Gracias Laura. Y empieza la ICC Week 2022. Muchísimas gracias. Buenos días y viva Ourense.
Bueno, buen día a todos. Estamos acá, como decía el presidente, con Paco Martín. Vamos a hacer una breve introducción para que lo conozcan un poco más. Paco fue el creador de la sala de conciertos Rocola, nada menos, considerada el templo de la movida madrileña, y además de haber dado vida también al Jardín y al Marquí Madrid. Paco se dedicó durante décadas y décadas a descubrir talentos musicales y a esos talentos a convertirlos en íconos, verdaderos íconos del rock y el pop. Hay que destacar tres de estos artistas, Hombres G, Joaquín Sabina y Antonio Flores, por el hecho de algo que hoy no es muy común, pero haber excedido el 1.000.000 de discos con estos artistas. Sé que es un poco raro hoy que casi no existe el disco físico, ¿no? Y que parece que el objetivo de las compañías es más lanzar singles en plataformas digitales que los consabidos vinilos. Pero bueno, si tenemos que ir a la lista de artistas con los que Paco trabajó, estaríamos acá demasiado tiempo, pero bueno, voy a mencionar solo algunos. Sus queridos Pistones, Antonio Vega, Joaquín Sabina, El Canto del Loco, Los Secretos, Extremoduro, Ilegales, Antonio Flores, Danza Invisible, Los Rodríguez y por supuesto Hombres G, que es lo que nos va a competir después con el resto de los invitados y que los vamos a tener hoy en el concierto en el Paco Paz. Quería destacar su labor también, bueno, principalmente su labor con sus 3 compañías discográficas independientes, de su propia creación, que fueron MR Producciones Twins y Discos Pasión. Y también, por suerte, lo tuvimos trabajando en multinacionales, desde las compañías que, bueno, RCA, BMG, Sony, Universal, todas. Desde las que también produjo y también hay algo que poner en valor, relanzó también artistas que quizás estaban un poquito olvidados o no era su momento y los relanzó. En Ráfagas, que es lo que vamos a presentar ahora con Paco, que después va a estar firmando libros para el que quiera conocer más lo que cuenta acá. Hace un repaso de lo que se puede denominar la movida madrileña, ¿sí? Y hay 2 palabras claves que quería destacar que aparecen en el libro repetidas veces, muchas veces, que, bueno, después para darle paso a Paco. Esas palabras son vocación y pasión, que me llamó mucho la atención la cantidad de veces que se repiten y que creo que, para conocerlo un poco más, fueron los 2 motores que lo llevaron a grabar, a ser el productor independiente de la música española que más discos grabó en la historia de la música de España, como decía. ¿Y quién mejor que Paco para que nos cuente un poquito más de todo lo... A ver, ¿cómo nos lo resume? Gracias, Laura. Nada. Antes de nada, mi agradecimiento a las Semanas de Industrias Culturales y Creativas de Orense, que han organizado un magnífico encuentro cultural con el principal responsable, don Manuel Balta, y Juan Pablo Rivas, que ha sido responsable de que este hecho haya tenido lugar y organizar esta semana cultural, que creo que es la más importante de España. Me siento profundamente agradecido por todo, por el trato, por el recibimiento y por los 2 días que van a hacer que estoy en Orense, que todo han sido atenciones. Y bueno, desde este momento yo ya me considero un admirador de esta ciudad y un ciudadano de esta ciudad maravillosa. Ráfaga es un libro donde se cuenta parte de la historia de un momento cultural único ocurrido en Madrid a finales de los 70. Madrid era una ciudad triste, no pasaba nunca nada destacable, ¿no? En el aspecto cultural. La posibilidad de realizar un sueño es lo que hacía que la vida fuera interesante en aquellos tiempos. Surge de momento, de repente, un movimiento, una generación de gente muy soñadora que éramos también, la parte que tú decías, sobre todo éramos soñadores, ¿no? Sí.
Y que no era solamente la música, había del cine, de literatura, de teatro. Todo esto nos hacía motivarnos cada día más. Empezaba a ocurrir algo y estábamos dispuestos a cambiar el hecho de que Madrid fuera una ciudad triste y convertirla en una ciudad importante y llena de alegría. Vivimos paisajes literarios y musicales muy interesantes en aquellos tiempos y surgen cosas muy interesantes desde una prensa ya seria que le presta atención a lo que estaba pasando en Madrid, como en aquellos tiempos ABC, El País o Diario 16, con las crónicas de los conciertos diarios. Surge una nueva radio que es importantísima. Para mí, de las cosas más importantes que surgen en aquellos años es tener una radio especializada, desde 3 puntos diferentes. Desde Radio Popular, FM, en los antiguos estudios de Juan Bravo, Onda 2 y Radio 3. Sí. Surgen programas y gente de profesionales como Rafael Avipón, Mario Armero, Gonzalo Garrido, Julio Ruiz, Manolo Fernández, Jesús Ordová, que hacen que se escuche otra nueva música. Sí. Los sellos, después, a partir de todo aquello, surge un fenómeno que eran los sellos independientes, como consecuencia de que las grandes compañías no creen en este nuevo movimiento. Consideran sí. que es una moda pasajera y que no tiene fuerza para seguir, ¿no? Y se pasa realmente mal. Yo trabajaba en una multinacional en Fonogram por la mañana y mi día a día consistía en trabajar por la mañana en la compañía discográfica en el departamento de promoción. Por las tardes me iba a Radio España o a Radio Popular a estar con la gente en la radio en directo. Terminaba la radio en directo y me marchaba a Tablada, donde estaban los grupos ensayando. Allí en Tablada, que es un sitio histórico emblemático y muy importante dentro de lo que es el tema de la movida madrileña. Allí estaban Radio Futura, estaban los Bólidos, estaban los Pistones, estaban Alaska, todo con el sueño de hacer un día un disco. Escribí Ráfaga porque estaba cansado de leer libros y ver programas donde lo hacían gente que no habían participado ni habían estado presentes en aquella historia y no se ajustaban a la verdad, es decir, lo que allí pasó realmente. Ráfaga es la historia de muchos sueños y de muchas esperanzas, ¿no? Pero no se habían escrito realmente gente que había vivido aquello de una forma intensiva, ¿no? Directa. El desprecio de las multinacionales, como digo, a los grupos, representó que surgieran más de 50 sellos o compañías independientes en aquellos tiempos en nuestro país, que fueron realmente el motor a que surgiera el nuevo talento musical de aquel entonces, ¿no? Madrid seguía siendo una ciudad despreciada por seguía siendo un poquito menos gris, pero al mismo tiempo muy despreciada por los promotores que nunca incluían a la capital de España como cita para los grandes conciertos. Iban a Barcelona, y a San Sebastián, sí. Pero Madrid pasaba de largo. Todo cambió cuando llegaron los Rolling Stones y en el 82, y a partir de ahí ya Madrid forma parte de las grandes ciudades, de las grandes giras. Y seguimos dispuestos a cambiar la historia y comienza a ser una etapa muy interesante para todos nosotros. Yo me acuerdo que yo, aparte de la compañía discográfica, era conductor de furgoneta, era técnico de sonido malo, no como Paco, pero hacía mis pinitos de ingeniero de sonido. Hacía de todo, pagábamos las maquetas, hacíamos los discos, vendíamos los discos, todo lo hacíamos de forma manual. Íbamos a las tiendas, lo dejamos en depósito y cobramos. Bueno, fue un momento absolutamente romántico. Éramos maravillosos porque todos éramos como muy románticos. Ahí surgió, después de lo que decía de Tablada, nos íbamos a un lugar que creo que la historia donde se define absolutamente todo, que era Malasaña. Malasaña también era un barrio triste, donde habitaban gente mayor y no pasaba nada. De repente empiezan a surgir lugares de música, bares de música, no lugares de música en directo, pero sí muchísimos bares donde nos juntábamos todos después de Tablada, éramos siempre los mismos. Siempre creo que el paso era ir al Pentagrama, el bar, por cierto, más horroroso de todo Malasaña. Del Pentagrama nos íbamos a la Vía Láctea, de la Vía Láctea nos íbamos al Susiquío
y algunos nos íbamos a la Gapo, que era donde había más música de garaje y todo eso. Malasaña era un sitio absolutamente, se convirtió en un sitio lleno de color, de vida. Ni siquiera tampoco había ni esa violencia. Surgen en ese momento las tribus urbanas. En la capital de España empiezas a ver rockers, mob, poppy, de todo, que realmente llama la atención en toda Europa, cuando realmente lo que se hizo en Madrid fue una copia mala de lo que estaba pasando en Londres o lo que ocurrió en Londres con los Sex Pistols. Es decir, no había... Lo que pasa es que tenía más repercusión ver en la Gran Vía la gente con cresta que en el barrio de Chelsea, pero realmente era una copia mala de Londres, ¿no? Surge Rocola también como una idea también mala. De hecho, hicimos el Marquis primero, copia del Marquis londinense. Y comenzamos a meter actuaciones en esta sala. Había días que en Madrid, posiblemente, había 15 conciertos, impresionante, y todo lleno. O sea, siempre estaba pasando algo. Madrid adquirió una autoridad, venían gente jóvenes de toda Europa, italianos, franceses, que es lo que estaba pasando en Madrid. Realmente la movida madrileña traspasa el interés general de España y llega a toda Europa, ¿no? Fuimos jóvenes y posiblemente abusamos de esa juventud, ¿no? Y yo en el recuerdo tengo a la gente que se quedó en el camino, tanto talento, demasiado jóvenes. El otro día, puesto a análisis, ya dejé de contar, pero me salían casi 50 personas con las que hemos tenido un contacto directo música que habían muerto. En la mayoría de ocasiones por la droga, pero también por enfermedades. No es todo ha sido la droga, pero éramos arquitectos de nuestros propios sueños y no pensábamos en el daño y nadie nos informó en el tema de la droga. Yo el tema del libro le llamé Ráfagas porque quería hacer también un homenaje a gente talentosa, que hubo muchísima que no pasó nada. Me acuerdo de Jesús Sebastián, que era un fotógrafo maravilloso, que nadie lo recuerda, que iba todos los días. Jesús Sebastián iba con su camarita de lunes a domingo, no descansaba ni un día, haciendo fotos a todo el mundo. Si después te gustaba la foto, se la compraba, si no, se quedaba con ella. Jesús Sebastián tiene más de 120.000 negativos. Posiblemente sea el fotógrafo que tienen más historias dentro de la movida. Nadie los conoce. Todo el mundo habla de Alberto García Liz, de Per Mínguez, de muchísimos fotógrafos extraordinarios, buenísimos, pero nadie se acuerda de este. Como nadie se acuerda de los bólidos, por eso el homenaje de Ráfagas, porque no todo el mundo triunfó como Radio Futura o como los Hombres G. Bueno, Hombres G no lo incluyo dentro de la etapa de la movida porque empezamos en el 85-86, que ya era cuando estaba la decadencia, comenzaba a existir la decadencia dentro. Pero sí recuerdo los bólidos, recuerdo a Flash Strato, gente con muchísimo talento pero que no triunfaron, ¿no? Perdón, Paco. Sí. Un paréntesis. Sí. Era algo que me interesaba preguntarte, que se ve a lo largo de tu libro, y creo que mencionas también el caso de Pistones. ¿Por qué, por ejemplo, lo que decís, había gente con mucho talento que no trascendió y por qué otros sí, como Hombres G, que fue uno de los fenómenos? ¿Qué explicación le encontrarías? Yo no encuentro explicación ninguna. Habiendo talento, me refiero. Hay canciones que tienen... Es el público al final el que decide. Es decir, yo, y te lo digo en ese sentido muy sinceramente, es el público el que decide, porque tanto ni Dro ni nosotros teníamos dinero para hacer esto. Nosotros lo que teníamos mucha ilusión por hacer cosas. Nosotros nunca nos metimos en este negocio para ganar dinero. Sí. Nosotros estamos en este negocio para divertirnos, para pasarlo bien. La cosa se fue ampliando y ya nos pilló un poco, nos pilló el éxito. Es decir, cuando los artistas ya dejaron de salir en las radios especializadas y coge la batuta Rafael Rebe en 40 principales y comienza a poner Radio Futura, Alaska y todo esto, pues hubo la explosión definitiva. Sí. Casi todos los grupos fueron número uno y casi todos llegaron a los 100.000 discos. Te puedo decir Alaska, sí, Radio Futura, hasta Pistones, que hicimos un disco que vendimos 80 o 90.000 discos. Sí, triunfaron plenamente, llegó un momento de la explosión. Es más, yo creo que la gente que editamos y no triunfó son de una manera, no como te decía antes, la de Jesús Sebastián, el fotógrafo, los bólidos, son los que más cariño le tienes porque de alguna manera son todos tus hijos y de alguna manera
No hay una explicación para el éxito muchas veces. Sí. Hombre, hay una explicación. Hay grandes canciones que no han pasado nada. Claro. Nunca, ¿no? Ahí hablaba con Paco de muchísimas cosas, de lo que significa. Para mí, el éxito es el momento, la moda, pero sobre todo es una gran canción. Una gran canción es lo más importante. Sí. Al final, si tienes una gran canción, terminas triunfando. Ya por entonces, en aquellos tiempos, fíjate que sonaba un trovador desconocido que se llamaba Joaquín Sabina. Sí. Joaquín Sabina triunfó con 30 y largos años, Sí. ¿no? Pero ya en aquello de la movida, rompiendo todos los esquemas de los grupos, de Radio Claro. Cultura, del otro, hay un tal Joaquín Sabina que está Que en no un bar encajaba mucho, que primero. era un poco, y efectivamente era un canalla, todo esto, pero que te iba a decir a ti que Joaquín iba a ser lo que llegó a ser, ¿no? En Madrid se convirtió de repente en una ciudad llena de color, que todo el mundo quería. Era realmente precioso verlo, sobre todo en las tribus urbanas, ¿no? Que eran maravillosos verlos de alguna manera. Yo muchas veces veía enfrentándose los moscos, los roques, y te acercabas, te creías que sí estaban peleando y estaban discutiendo sobre la Vespa y sobre la Harley Davidson. Es decir, esas eran las peleas que había, no había tanto. Pero lo que estaba pasando en Madrid comienza a suceder también en el resto de España. Valencia empieza a moverse, Andalucía empieza a moverse y surge también Vigo, que es una ciudad muy activa. Sí. Galicia representa, después de Madrid, la ciudad con más actividad cultural en aquellos tiempos. Cultural musical. Sí. Y había gente como Siniestro Total, como Semenao, Resentido, Siniestro creo que fue la bandera más grande de aquel grupo, Golpes Bajos, gente de culto como fue Reisa, un tipo muy interesante, Sí. y el mismo desbordamiento de creatividad que pasaba por Madrid empieza a ocurrir en Galicia. Galicia representa uno de los sitios más importantes de aquellos años. Yo recuerdo con pasión venía a Vigo a ver conciertos, lo que estaba pasando, y no había muchísima diferencia con Madrid. Otro punto importantísimo en aquellos tiempos fue el rastro. En el rastro teníamos puesto de disco, yo tenía un puesto de disco, Escridisco tenía al lado otro puesto de disco, Alaska con el zurdo y Juana Curra vendían discos, hacían fanzines. Claro. La cultura del fanzine tuvo mucha importancia en aquellos tiempos también. Y todo eso se crea en el rastro, los domingos en el rastro. El rastro se cogen los discos que no se venden en España, los discos de importación. Había 2 o 3 puestos de los discos americanos. Nosotros llegamos, cómo poder conseguir discos americanos, y nos íbamos a la base de Torrejón. Al final de la base de Torrejón nos metíamos por una alambrada, entrábamos a la base y en los anclares gigantescos que había se vendían discos de importación y hacía ese encargo, te lo traían a los 15 días también, para venderlo después en el rastro. Sí. Había una cultura Claro. de intercambio y había una cultura disquera de segunda mano en el rastro absolutamente maravillosa. Y el rastro era una continuidad del colorido de lo que estaba pasando en Madrid. Había gente muy creativa, siempre los mismos, éramos siempre los mismos, pero era un fenómeno lo que fue en aquellos tiempos el rastro. Todo era maravilloso, pero todo se desgasta, absolutamente todo. Y yo creo que en el 85 pues fue el principio del fin. Hubo un asesinato de 2 bandas rivales en la puerta de Rocola. Se cierra el Rocola Sí. y empiezan a cerrarse casi todos los locales y las medidas de seguridad Sí. se empiezan a imponer y se cierran casi todos los locales. Queda la Escuela de Caminos como un centro cultural que se sigue desarrollando conciertos, pero la mayoría de locales Sí. empiezan a cerrar, ¿no? Y el cierre de Rocola yo creo que representó un poco el final de El aquello, inicio del fin, sí. de todo aquello. Sí. Bueno, fueron muchas ojeras para tantos sueños vividos y momentos sobre todo muy bellos, ¿no? Y lo bonito es que se puede contar, y yo puedo contarlo aquí. La movida madrileña representó un momento histórico y cultural, ¿no?, en este país. Yo he intentado que Ráfagas pues sea la historia de ese momento de alguna manera, ¿no? Sí. Habrá gente que le guste, a gente que no le guste, pero bueno, está hecho del corazón
y posiblemente me he dejado muchísimas cosas y muchísimos momentos y cosas que no se pueden contar, evidentemente. Sí. Pero he intentado por lo menos que sea un libro entretenido y sobre todo un homenaje a una gente muy joven, éramos todos muy jóvenes, que hicimos todo porque nos gustaba, Claro. porque éramos soñadores. Lo que te decía, la Éramos pasión. soñadores. La pasión. Sí, y los sueños, Sí. pero te aseguro, y estáis Charlie, hay muchísima gente, Paco, muchísima gente lo que vivimos en aquellos momentos, en ningún momento lo hicimos por dinero. Yo, como supongo que mucha gente, tuvo la oportunidad de habernos hecho millonarios con muchísimas cosas. Nosotros lo que nos importaba era ser felices al día siguiente, hacer un concierto, sacar dinero lo suficiente para pagar un equipo bueno, unas luces. Recuerdo un concierto cuando fuimos a Bilbao con los Pistones, a tocar gratis a Bilbao. Tocamos gratis. De entrada se nos enganchó Quique Turmi y la furgoneta. Nos quedamos sin gasolina en Burgos, en la carretera con 1,5 metros de nieve, y no conocíamos a nadie. Conocíamos a Diego Manrique y a José María Rey porque trabajaban en revistas y acudimos para que nos pagaran unos bocadillos y nos dieran gasolina para regresar a Madrid, y gracias a ello volvimos a Madrid. Pero para que te des cuenta, en aquellos tiempos, si lo que tocábamos gratis, no ganamos nada, y fíjate, imagínate la situación en una furgoneta, 7 tíos muertos de frío en 1 metro de nieve sin comer, de 24 horas sin comer, ¿no? Pero era la ilusión de hacer cosas, hacer diferente, de creer en un proyecto, en una historia, de cambiar la historia de alguna manera. Y yo creo que en parte lo cambiamos. Sí. Y yo me siento muy orgulloso de haber sido parte de esa historia, como supongo que lo ha sido Paco, Charlie, gente, son historias dentro de aquel movimiento. No tengo nada más que decir, que os guste el libro y muchísimas gracias por todo. Gracias. Si alguno desea preguntar alguna cosa, Sí. estoy encantado de contestar que quiera. ¿Alguna Es un pregunta? Manolo. Si no, empiezo. Gracias. Yo quería hacerte una pregunta. Hablabas de los sueños, la pasión. Sí. Quería saber si qué opinión tenés de este cambio de paradigma que hay tan fuerte en la industria discográfica, en la que parece que hay poca pasión ahora mismo. Claro, ¿por qué crees que, si tiene que ver con quienes manejan la industria en sí, si tiene que ver con las demandas del público, si cambió también el público? Esto requiere una reflexión y esto es una opinión personal. Yo creo que en este momento no existe la industria del disco, ha desaparecido, existe la industria de la música, Sí. evidentemente. Hoy la figura de un AR no existe ni vale para nada. Hoy todo se refleja que una compañía ficha a un artista por la cantidad de millones de bajadas que tiene Internet, etcétera, etcétera. Antes nosotros nos emocionamos con una canción. Claro. Para nosotros, en nuestra generación, lo más importante era una canción. Sí. Yo recuerdo, Pau, ¿verdad?, que nos gustaba una canción y nos emocionábamos, saltábamos, nos abrazábamos, esto va a ser la hostia, la ilusión de que pudiera llegar a la gente, ¿no? Eso era tan importante. Hoy día eso se ha perdido. Hoy día la industria discográfica está manejada por baratijas, directivos que son baratijas. El último gran icono, gran icono es Charlie, que está por ahí, que dirigió Warner, que ha sido la última gran esperanza que teníamos dentro de la industria. Ya no está, evidentemente. Yo he perdido toda esperanza ya con la gente que maneja la industria discográfica en este país. Precisamente porque no existe la industria discográfica, existe el negocio del disco. Hoy día las compañías desarrollan artistas a través de Internet para ganar dinero en el directo. Es así, no se venden discos y tal. No tiene nada que ver la presencia de lo que éramos nosotros los AR y sobre todo de la forma que nosotros veíamos la industria, que era de un plan tan romántico, nos emocionaba tanto conseguir un éxito, que rápidamente íbamos por otro. Era una continuidad a dar, era de una libertad para soñar que no te puedes imaginar. Te aseguro que eso, y además la gente que trabajamos en aquellos tiempos éramos gente de una gran cultura musical. Te voy a contar que para mí el día más importante, el momento más importante del día, yo tenía en mi casa, en una casa grande, y tenía una guardia de unos 140 metros. Ahí tenía 7.000 o 8.000 discos.
cada noche entraba a ver mis discos. Abría uno, veía las letras. Los discos olían de una forma diferente. No sé si era la humedad, el tiempo de tenerlo allí, pero los discos olían a discos, el vinilo. Y no pasaba un día sin que yo entrara en mi habitación a ver mis discos, Claro. que posiblemente, bueno, pues era una cosa romántica, o sentarte allí rodeado de discos, Sí. leyendo las letras, enterarte de lo que pasaba en el mundo, el nuevo disco que salía de X artista. Es decir, sentimos pasión por la música. Hoy día la gente que está trabajando en este negocio no tiene pasión. Claro. Te venden discos como te venden zapatos. O sea, no existe... es tremendo ver la cultura, le hablas de música a esta gente y no tienen ni puta idea de lo que es la música y de nada de esto. Entonces nos encontraba en un momento muy delicado donde yo creo que no existe la industria, ha desaparecido la industria del disco. Bienvenido a la música, al negocio de la música. Bien, bueno. ¿Alguno Triste más? conclusión. Vamos redondeando y vamos pasando a los siguientes invitados. Juan. Vamos pasando a los siguientes invitados. En 3 minutos ya no contesto. O sea, Bien, Charlie, podemos subir. Paco Trinidad, podemos subir. No. Más adelante. Paco va a estar firmando su libro, que va a estar acá a la venta para a quien le interese. Lo tenemos acá. Bueno, sumamos ahora a Paco Trinidad y a Charlie Sánchez. Hacemos una breve introducción, como hicimos con Paco, para que estén más informados. Bueno, Paco Trinidad ingresó en la música primero como músico. Sí, bajista. Sí, con Ejecutivos Agresivos. Le sonará a alguien el hit Maripili, ¿no? No podemos dejar de mencionarlo. Y bueno, yendo a su labor como productor, trabajó con artistas como Siniestro Total, Los Ronaldos, Los Enemigos, Los Limones o Luz Casal, que nos tenemos que detener ahí, ¿no? Que antes comentaban. En 1992 grabó Piensa en mí. Sí, Y ganaste el premio Ondas a producción, ¿no? Con esa canción. Fue cofundador del sello independiente Grabaciones Accidentales, con el que obtuvo nada menos que 73 discos de oro y 50 de platino, y también de GPS Music, una propuesta algo así como el MySpace posterior que hubo para difundir videos musicales. Con Hombres G, que es la mesa que nos compete ahora, inició su labor con Paco en el año 85 con el disco que se llamó justamente Hombres G.
Y quiero mencionar algo que dice Paco en su libro, literal, dice: Trinidad era un tipo simpático y con gran intuición para detectar una buena canción y convertirla en éxito. Éramos dos. No. Ya éramos dos. Claro. Bueno, y nos queda Charlie Sánchez, que también incursionó en la música como músico antes de ser productor. Y después, bueno, fue cofundador de Discos Radioactivos Organizados, DRO, que ahí ya nos contarán después sus interacciones entre los tres. Y después, como decía Paco, estuvo en Warner Music, fue presidente de Warner Music Spain, después de Warner Music Iberia, y en el 2020 vuelve al camino del emprendimiento, del autoemprendimiento, con Metales Preciosos, música y discos. Efectivamente. Así que, bueno, lo que nos compete ahora es hablar de Hombres G, que los tres fueron tres personas totalmente implicadas tanto en la gestación como en el desarrollo posterior del grupo, y nos van a contar un poquito cómo fue eso desde la gestación en la que estuvieron los dos Pacos y después la posterior participación de Charlie. Así que acá los dejo. Bueno, empiezo yo un poco Sí. cómo fue el principio. Es muy simple. Yo he escuchado, como decía antes, cada día o asistía o escuchaba los programas de música diferentes, programas especializados. Y uno de los días, pues, escuché la maqueta de un grupo que se llama Hombres G. Estaba en mi casa, llamé por teléfono a Gonzalo Garrido y le dije: oye, me interesa mucho este grupo, pues se van a marchar ya, están ahí, sí. Dile por favor si me tienen compañía. No tienen compañía. Habían hecho una cosa con Lollipop, un maxi single y tal, pero no tienen nada. Si me pueden esperar, sí. Y me esperaron en el bar. Había un bar, no sé si os acordáis, un bar a la derecha de Radio España, y ahí me esperaron con Gonzalo Garrido. Muy simple, nos conocimos, ellos estaban como locos por un disco. Es decir, oye, ¿queréis grabar con el disco mañana? Es decir, esta noche tocamos en una sala, fui a verlo, el concierto fue horroroso, pero era increíble ver una sala con 3.000 personas de un grupo que no conoce a nadie, donde cantaban todas las canciones y donde el líder, David, hacía con la mano así y el público así, o sea, manejaba la situación como no había visto nunca. Digo, aquí va a pasar algo. Todavía no había aparecido el fenómeno de fan, pero vi en ello algo que eran diferentes. Firmamos el contrato y automáticamente Paco Trinidad, que es un martillo pilón, un coñazo insoportable, iba todos los días a verme, yo quiero hacer la producción, yo esto, ya hizo las maquetas, ya hizo... La maqueta la hice yo. Sí, sí. Claro, Sí, ya me conocíamos, Paco, por eso. sí. Paco fue fundamental en la historia de los Hombres G en muchísimos aspectos. Primero porque lo que decía en el libro es verdad, era un tipo con una visión maravillosa a la hora de detectar un éxito, y después era un tipo que siempre fue desde el principio muy machacón en todos los sentidos. Lo tenía muy claro siempre. Creo que juntar a Paco y a Hombres G fue uno de los grandes aciertos que existieron en aquellos tiempos. Ahí comenzaron también la carrera porque había hecho de producción grupos como Décima Víctima, hizo varias cosas. Derribos Arias. Derribos, cosas que tampoco eran de tener una repercusión de éxito popular, eran de minorías, ¿no? Y el primer gran éxito de Paco fue este, que como decía antes, el primer millón se lo di yo y lo tuvo 5 días para enseñárselo a todo el mundo, porque había cobrado 1 millón y no lo cobraba. Dije: Paco, si no lo cobras te vas a quedar sin él. Lo cobró ese día. Pero a todo el mundo iba a decir, era algo increíble en aquellos tiempos, ¿no? Y uno de los grandes errores que cometí en mi vida, lo confieso, me lo voy a echar la culpa yo, pero no fui yo solo. Paco no hizo 2 o 3 discos. 2. El tercero se lo dimos a Carlos Narea. Fue uno de los grandes errores que cometimos. Todos cometemos errores en aquellos tiempos. Y me alegró mucho en el sentido de que no influyó mucho en el éxito de Paco, porque a partir de los Hombres G todo lo que tocaba se convertía en éxito monstruoso. Paco hizo el Ronaldo, Paco hizo Luz,
Paco hizo Siniestro, todos los discos de Siniestro. Paco se convirtió en el productor más importante de este país y yo me alegro muchísimo. Después con hombres, voy a hacer dos y voy a dejar ya de hablar porque llevo mucho tiempo hablando. Con hombres que es posiblemente se cometieron una de las mayores injusticias a nivel de medios de comunicación en la historia musical de este país. Hombres que yo me fui a Perú para venderlos, fíjate, que dices te puedes ir a Miami, te puedes ir a México, pero coño a Perú, que está en el quinto, coño, y ahí yo me cogí el avión cuando entonces se trataba de 16 horas o 17 horas ir a Perú, porque tenías que ir a Puerto Rico, de Puerto Rico a Colombia, de Colombia no era línea directa. Me fui con los discos y fue una época jodida porque no era complicado. Lo que se escuchaba en Perú era Julio Iglesias, y eso era lo más avanzado, lo bueno. Había un movimiento, porque me mandaba fanzines de un chaval de allí de Perú, pero, coño, empezar con Perú es todo extraño. Bueno, pues hicimos el tema con Hombres G, y la primera vez que fuimos a Perú, habían como 50 o 80.000 personas esperando en el aeropuerto a Hombres G. Más de 25.000 personas se metieron en la pista de cuando llegamos. Y hasta el hotel, desde el aeropuerto, pues había 300, 400.000 personas esperándonos con bandera y todo esto. Dimos 2 conciertos en el Estadio Nacional con 50.000 personas cada día. Conciertos benéficos que se le quedó a Adán García y su mujer. Hicieron una casa cojonuda con nuestro dinero. Pero, era supuestamente por una cosa benéfica, pero no fue así. Ese éxito es una cosa impresionante. A mí me recordaba mucho el tema de los Beatles cuando llegaron a América, etcétera, etcétera. Yo lo grabé eso y fui a Televisión Española para que lo emitieran. Había de testigos, yo me llevé a 2 personas de los medios de comunicación e intenté que Televisión Española emitiera, porque, o sea, 100.000 personas en Perú, la hostia, las cámaras que sacamos del aeropuerto, en fin, una cosa histórica. Y además todos los medios, cada vez que tenían oportunidad, los machacaban. O sea, los destruían, nunca reconocieron su talento. Ser de Hombres G era como si fuera un Hortera, ¿no? O sea, al principio se resultó que eran los Pijopanquis, después era un grupo, cuando se convirtieron en un grupo de fans, dejaron de ser interesantes y todo el mundo fueron a por ellos. Fueron muy maltratados, muy maltratados. El tiempo también terminó para ellos, creíamos todos. David inició su carrera en solitario, fue un fracaso, y una recuperación un año más tarde de México los pone otra vez arriba del todo, y hoy siguen, después de 40 años, llenando estadios de 40.000 personas. Esa es la historia de un grupo maltratado, una gente maravillosa, nadie puede hablar malamente de los... No irán nunca una palabra mala sobre los compañeros, es un grupo con una dignidad deportivo 100%, no habla nunca malamente de nadie, a pesar de los momentos que los maltrataron de una forma injusta, ellos nunca respondieron a eso. Yo creo que son la historia de la música de los últimos 40 años en este país. Dime tú un grupo que vive 40 años y sigan todavía en la actualidad. Hoy tocan, esta tarde tocan aquí, siguen en la actualidad. Es impresionante. Y que hagan las giras que hacen todos los años con 30 países en Estados Unidos, Chicago, México, evidentemente todo México, pero cualquier país cualquier ciudad de Estados Unidos meten 20 o 25.000 personas hoy día. Eso no es un fenómeno que es irrepetible, no se va a repetir nunca más, ¿no? Y creo que merecía un mejor trato del que ha sido objeto. Yo para mí creo que son la gente, todo lo que soy en mi vida se lo debo a ellos. Y muchos grupos que vinieron después, como Tantango, Secreto, Rosendo, deben su carrera gracias a lo que recogimos un día de Hombres G, que no se nos olvide nada. Yo creo que son la historia musical de este país, la banda sonora de muchísima gente, pero hay que darle el mérito que merece, porque lo fueron realmente. No sé lo que piensan mis compañeros. Yo ya no voy a hablar nada más.
Charlie es el último que trabajó realmente mucho tiempo con ellos, más que yo, pues yo estuve 5 discos con ellos, creo. Y después Charlie ha hecho toda la carrera, que son 14 discos, ¿no? Sí, Casi 13 o 14. De hecho, hice hasta... A ver, tú te vas en el... ¿Cómo se llamaba? Voy a pasármelo bien. Ese fue el último, ¿no? Sí. Que hice yo. Y yo luego hicimos Esta es tu vida, La historia del Habéis bikini. hecho 9 o 10 discos. Sí, tú. sí, 10, La carrera más larga discográficamente después de lo mío fue evidentemente Charlie. Claro. Paco. No, yo iba a hablar de lo que fue la primera movida, lo que es Ráfagas, donde todo el trabajo que hacíamos era minoritario. Realmente, tanto el Aviador Dro como la 10ª Víctima, como Ejecutivos Agresivos, no llegábamos a las radios, llegábamos a las radios pequeñas, como decía antes Paco, y el gran cambio para llegar a toda España ocurrió con Hombres G. Hombres G abrieron la oportunidad a todo el mundo que vino después de poder tener éxito. Y eso nunca se le ha reconocido. Nunca. Nunca, jamás. Son el grupo que convirtió la música rural de este país en música urbana. De pasar de Rocío Jurado y Julio Iglesias a los Hombres G, a Duncan Du, a Siniestro Total, como grandes éxitos de masas. Gente que podía actuar en cualquier sitio de España, que hacían giras, que movían dinero, y de todo eso tuvo la culpa Hombres G, porque fueron los primeros que abrieron la puerta a todos los demás. Sin ellos, posiblemente no hubiese habido ese boom que hubo luego de la post-movida madrileña. No fue la movida se cerró en el 85, 84 o un poco antes, pero la post-movida fue responsabilidad pura y dura de los Hombres G. Y se mantuvo en el tiempo. Sí. Entró, no... Sí, bueno, la verdad es que a mí me tocó vivir esa parte, como ha contado Paco, más amarga, ¿no? Del final del sueño, ¿no? Que fueron los 3 últimos discos en el siglo XX de los Hombres G, ¿no? Que fueron Voy a pasármelo bien, que aún aguantó, Esta es tu vida, y La historia del bikini. Y entonces ahí termina los Hombres G y parece que no va a existir nunca más los Hombres G, ¿no? Inicia David Sumer su carrera de discos, su carrera en solitario, y Dani Mezquita pues me viene a mí como... empieza a trabajar conmigo de jefe de producto, ¿no? Y van pasando los años, y van pasando los años, y van pasando los años, y por más que Saúl Tagarro, que era el presidente de Warner en aquella época, lo intentaba todas las Semanas Santas, no me preguntéis por qué, todas las Semanas Santas sacaba un gran éxito de los Hombres G, iba y no pasaba nada, y no pasaba nada, y no pasaba nada. Y era verdad que era un grupo denostado, era un grupo que no lo quería nadie. O sea, pero cuando digo no le quería nadie era... Todavía había las famosas series medias, esos discos que valían 1000 pesetas, y pues Hombres G no vendía, ¿no? Entonces se produce un hecho que para mí es primero la prueba de que el repertorio de los Hombres G que crearon estos dos señores es un repertorio del que tiene más vitalidad y que efectivamente es parte de la historia de este país. O sea, tiene una bondad ese repertorio que aunque se le echó un montón de tierra durante 10 años, pensar que ya la historia del bikini no alcanza ni el disco de platino en una época que era el año 92, 91, cuando cualquier Mindundi todavía seguía vendiendo 100.000 discos. Y los Hombres G no. Y bueno, termina esa carrera, hacen un fade out, mal, incluso con algún problema entre ellos, por esa situación de injusticia, ¿no? Que después de haber contribuido tanto, como bien han dicho Paco y Paco, a la música de este país, abriendo medios, o sea, la televisión, cuando llegan los Hombres G, se abre realmente a la música. O sea, Televisión Española se abre a la música porque es un fenómeno que
que además es transversal, hay un montón de fans y las cifras, estamos hablando de millones de discos, ¿no? Entonces, bueno, yo me toca esa parte, viene Dani conmigo por estas cosas de las compañías, el que estaba de director general de DRO termina en México, que es Mariano Pérez, que era socio de... Porque aquí, además, estamos puestos en este orden. Sí. A lo largo de toda la época, yo trabajaba en DRO, él trabajaba en Gasa y él trabajaba en Twins. Sí. Entonces, primero fue DRO Gasa, que nos fusionamos, y luego DRO Gasa con Twins. Twins, claro. O como dicen algunos, Drogas a Twins. Pero bueno, Drogas y Twins. Entonces, Mariano Pérez va a México y cuando lleva allí, va a México en el año 2000 y durante todo el año 2000 y todo el año 2001 empieza a dar la lata con que en el top 10 de ventas de todas las semanas aparecen los singles de los Hombres G. Y yo le decía, ya, pero es que no están en activo, Dani está conmigo, bueno, a ver qué hacemos, a ver qué hacemos. Y entonces se produce algo que os va a sorprender a todos, ¿no? Y es la culpa del regreso de los Hombres G de esta manera la tiene OT, Operación Triunfo. Porque Operación Triunfo, en septiembre del 2001, aparece el programa y bueno, nos sentamos y decimos, nos van a barrer, nos van a echar. Porque era un fenómeno que iba más allá de la música, iba más allá de todo, era un fenómeno televisivo y entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, pues Saúl Tagarro a la gente de DRO nos encargó la misión de reactivar el catálogo. Y en esa reactivación del catálogo, pues Dani y yo nos sentamos e hicimos un plan para ver cómo hacíamos volver a los Hombres G, ¿no? Y eso está escrito por ahí. De hecho, hay un trabajo en el CEU del año 2007 que se llama Reposicionamiento, que cuenta la historia con pelos y señales. Y lo que hicimos fue hacer un plan muy medido dijimos, a ver, ¿cuáles son las cosas buenas de los Hombres G? ¿Cuáles son las cosas malas que estamos sufriendo? Y fuimos atacando. Lo primero que tratamos de solucionar era el problema que decía Paco de la falta de reconocimiento por parte de los Hombres G. Entonces lo que hicimos fue, primero, mover el catálogo entero. O sea, dijimos, bueno, ellos tienen artistas que son intérpretes y son efímeros y nosotros tenemos el catálogo. Y pusimos encima de la mesa la música de los 80, que era una música que tú ibas a cualquier bar. Yo siempre me llamaba la atención que eso, venía a Galicia y tal, le metía en un bar y decía, joder, esto es maravilloso. O sea, no escuchas sigues escuchando ahora en líneas federales a los Hombres G, a Siniestro Total, a los Nikis. Entonces, bueno, se hizo un plan, hicimos un disco que se llamaba La Edad de Oro del Pop Español, que lo hicimos con Paco, con BMG en aquella época. Y luego, durante ese año, hicimos acciones con los Hombres G. Hicimos una colección con El Mundo, que se llama Grandes Clásicos del Pop Español, y empezamos poco a poco. Ese año, a finales de ese año, del 2002 ya, hicimos una caja que se llamaba Los Álbumes, una caja súper bien presentada, que hicimos un montón de publicidad. Y en enero del 2003 hicimos el tributo a los Hombres G. ¿Te acuerdas, Paco? También lo hicimos con BMG, ¿no? Absolutamente. Donde trajimos a una nueva generación, donde estaba el Cantón Loco, estaba Pereza, estaba Alex Ubago, que en aquel momento Alex Ubago había vendido 1 millón de discos, todos a cantar las canciones de los Hombres G. Y entonces en ese momento ya dijimos, ahora es el momento. Y publicamos un álbum que ya había salido en México, que había tenido muchísimo éxito, que se llamaba Peligrosamente Juntos, que llevaba un documental que se había tenido, que en lugar de hacerse aquí, se tuvo que hacer en México, que se llamaba Los Beatles Latinos, donde se contaba, por lo que han contado ellos, ¿no?, lo grandes que son los Hombres G y lo que habían trascendido los Hombres G como grupo de este país que había realmente roto. Pues los Hombres G, cuando llegan a América, cuando Paco llega a América con ellos, su situación es muy similar a la de aquí. O sea, ahí se escuchaba José José, ahí se escuchaba Rocío Jurado, Camilo Sesto, o sea, la música, los melódicos, los cantantes melódicos que había en América, ¿no? Y los Hombres G son como los Clash, ¿no? O como Police, ¿no? Allí, ¿no? Yo recuerdo, un segundito, el estreno de la película en la Gran Vía, había más de 80.000 personas paradas en la Gran Vía. Sí. Más de 80.000 personas.
Eso no se ha visto nunca. Pero eso tenía mucha similitud con la cosa de los Beatles. Sí. Perdona, Charlie. Pero, No, y se hace ese documental y sale un libro donde se cuenta esa historia, ¿no? Y lo más importante de todo, porque como siempre todo esto lo más importante son las canciones, David Sumer, después de unos años de barbecho, graba una canción que se llama Lo Noto, que es temazo. un temazo. Y bueno, y ahí ya empieza la maquinaria discográfica a funcionar y bueno, y vendemos 100 y pico mil discos, llenamos las ventas, llenamos todo y ya en Colofón hacemos un concierto en el Vicente Calderón. Como sabéis todos, el estadio del equipo mejor del mundo, que es el Atlético de Madrid. Y hacemos un concierto con Hombre G y El Cantor Loco. Y a partir de ahí ya, bueno, se graba un disco nuevo, ya va todo, digamos, y es esa vuelta que nos costó 3 años, desde 2001 hasta 2004, hacer todo este reposicionamiento y todo este reconocimiento de lo que es Hombre G, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y eso fue mi participación en la carrera de Hombre G que estos señores comenzaron. Fue mucho ¿no? más importante. Charlie tuvo mucho más importancia de lo que hice realmente. Y voy a comentar una cosa. La única vez en mi vida que yo he llorado Sí. fue el día que vi el Vicente Calderón con 80.000 personas con 2 grupos que yo había sacado. Sí. Que fueron Se recuerda. el primer disco lo fiché yo. Canto del Loco y Hombre G. Me acuerdo, lo juro por mi nieto, que estaba arriba viendo el concierto, empecé a llorar y me salí del concierto y me fui. Creo que no he vuelto nunca a ver un concierto ya de entonces. Pero no lo puedo expresar con palabras. Dije, nada más no es de decir que arrogante, no que polla, lo inventé yo estos 2 grupos, los fiché yo. Y lo estaba viendo ahí, había 80.000 personas en el Vicente Calderón. Esa es una cosa acojonante, que me superó y me puse a llorar y me marché. Eso es cierto. Eso fue una cosa. Sí, yo me emocioné también viéndolos cuando volvieron otra vez a tocar en Madrid y volvieron y me emocioné. Claro. Es que era emocionante verla. Cuéntanos un poco así en el estudio, el primer disco. El primer disco... ¿Cuál fue tu trabajo? O sea, En el, ¿cómo los puliste? en el primer disco me mandaron primero a un estudio que se llamaba Cuarzo, que había un técnico que... Muñoz. No, estaba ya en track. Eugenio es el que lo hace. Sí, Ese es el primero que... Cuarzo, sí, de la Patatita, sí, el Patatita. Ese, efectivamente. Sí, pues, ahí me mandaste. Sí. Y estuve 3 días. A los 3 días me fui. Sí. Porque me borraba las tomas que estaban bien, las borraba. Me descontrolaba totalmente. Y entonces me fui a track. Es un cabrón. Te convencí para irme a track. No había presupuesto, lo grabamos en... 1,5 millones. Nada, en 2 semanas se grabó. Había un presupuesto de 1 millón. Eso me acuerdo porque no teníamos nada más que 1 millón, tuve que sacar medio millón de donde no lo había. Entonces track era un estudio muy potente y muy caro comparado con Cuarzo. Y bueno, las baterías las disparábamos, le metíamos una máquina donde metías el bombo flojito y saltaba uno atómico por otro lado. Ellos grabaron todo y recuerdo que primero nevó, en aquel disco nevó en Madrid, fue de las últimas nevadas antes de Filomena, y salimos todos a tirarnos bolas de nieve. Realmente la relación, es que son gente encantadora, son gente muy maravillosa. Y yo vi la de Sufre Mamón, sabía que era un éxito. Lo supe desde el primer momento que le oí, lo supe en las maquetas, lo supe en el estudio, Sufre Mamón y Venecia. Lo recuerdo como algo muy fácil de hacer. Eran gente muy trabajadora y para el segundo disco lo que hicieron fue contratar a profesores que les enseñaran a tocar.
más de lo que tocaban. Es decir, yo eso no lo he visto en ningún artista. Eran frescos, ¿no? Eran frescos. No, ellos eran conscientes que eran muy malos. Quitando Rafa, que tocaba 2 acordes, el resto no tocaba nada. Pero lo que dice Paco, la cosa es decir, tenemos que aprender, vamos a ponernos serios. Y cogieron profesores diarios. Iban cada día ¿verdad? A dar clases. A dar clases. Y así todo yo les metía mucha caña y les hacía repetir y repetir y repetir. Porque lo que no quería es que sonase a maqueta. Porque sabía que si sonaba a maqueta se iba a cometer el mismo error que había cometido los Lollipop, que habían sacado un maxi single ya con Venecia y no había pasado nada. Y yo quería llegar a la radio. Yo tenía muy claro que tenía que sonar en la radio para ser un éxito. Entonces, por eso les di mucha caña. O sea, hacías de Phil Spector. Y repite y repite y repite hasta que aquello sonase como tenía que sonar. Fue muy intenso, porque además no teníamos tiempo, claro. No es que tuvieses un mes para grabar el disco, tenías 2 semanas para grabar y mezclar. Y bueno, a lo mejor por eso me cogieron un poco de tirria y luego querían grabar con otro productor. No. Tú sabes que ellos no. Cualquier cosa que se puedan hacer los hombres G, pero han sido de una honestidad. Sí, no, luego les he tan visto. grande. Les he visto y son, quiero decir, no hay ningún tipo de mal rollo Os cuento, con ellos ni iba a nada, traerme ¿no? yo el contrato que lo tengo, porque apareció el otro día el contrato de renovación antes de vender la compañía, y lo tengo. Es precioso, porque ven las cláusulas y le di 15 millones de anticipo, 5 millones a fondo perdido y 5 millones más en los próximos 5 años, que por eso pudimos firmar con Warner. Dice, en total salían por 60 millones o 70 millones. Ellos traen una oferta de 2 millones de Sony, de CBS. Primero de 1 millón y después subieron Manolo Sánchez, que le lleva entonces, negoció 2 millones. Para que veáis que no era el tema económico. De 2 millones de euros que se podían haber llevado perfectamente, renovaron conmigo por 400.000 euros en total por el contrato. Y lo tengo el contrato, lo puedo. Apareció el otro y digo, joder, lo podía haber traído para verlo. Porque dice, ¿hasta qué punto? Y es porque Manolo Sume, el padre de David, ellos estaban con dudas. Dice, joder, entre 400.000 y 2 millones, que hay mucha diferencia. Entre un 8% y un 15%, joder, que me están dando el doble. Pero Manolo Sume los cogió. Yo me llevaba muy bien con Manolo y me dice, los cogió David y dijo, me entero que te estoy mirando una oferta, eso te lo cuento hoy David. En su casa yo, David, y creo que estaba bien Dani. Dice, como tú cojas la oferta de Sony, te coges toda tu maleta, te vas de esta casa, no quiero verte nunca más. Porque será un hijo de puta. ¿Dónde estaba Sony cuando nos citabais? Entonces quedó así David y dijo, mañana firmamos contigo. Pero Manolo Sume le dijo, si firmas con Sony, mañana te coges todos tus tactos, tu guitarra, tu bajo, y te vas a tomar por culo de aquí. No quiero verte nunca más. Quiero decirte para que veas hasta qué punto la categoría humana, cuando lo dijo eso, reflexionó, dijo, ¿dónde estaba la CBS esta hace 4 años? ¿Dónde estaba? Y bueno, pues quiero decirte que no se movía solamente el dinero, siempre de una honestidad y una relación. Yo es el único artista que jamás en mi vida he discutido nada. No he habido jamás podemos tener diferentes puntos de vista en una serie de cosas, pero discutir, enfadarnos, jamás. En toda mi vida, en 50 años. Los tengo en un pedestal y yo creo todo lo que soy yo personalmente, todo el bienestar de mi familia y de mi vida ha sido gracias a ellos. Yo en eso no puedo olvidarlo. Sí, para mí fue un antes y un después. Me abrieron las puertas a la radio, luego todo lo que salía con mi nombre ya tenía un marchamo de éxito. Influyó, por ejemplo, en el éxito de Duncan Du, en mi caso concreto, y de los Ronaldos, porque abrió la puerta a todas las radios y desde luego lo que no se merecían para nada era la mala prensa que tenían
y que no merecían, porque poca gente más honesta que ellos me he encontrado en el mundo de la música. Sin duda. Más honesta y con menos mala leche, directamente. Pues nada, yo eso es lo que os he contado. Yo orgulloso de haber conseguido, haber tratado de reparar ese error o esa desafección que hubo durante tantos años y bueno, y la verdad es que fuimos capaces de tener un gran éxito con los Hombres G en esa vuelta y yo desgraciadamente perdí para mi compañero un director de marketing porque Dani Mezquita pasó de ser director de marketing de Dro, pues claro, pasó a ser el guitarrista de los Hombres G, que era lo que correspondía, ¿no? Y de ahí hay una anécdota buenísima, y es que cuando los Corrs vendieron 700.000 discos en España, Dani era el director de marketing. Entonces llegamos a Bilbao y en avión pues teníamos un concierto, salimos Dani y yo y las Corrs, y estaba esperando el vendedor de allí nuestro, Mon Herrera, que en paz descanse, más majo. Y entonces vienen 3 chicas corriendo y me dice el manager, ¿cómo se han enterado que llegamos? ¿A quién se lo habéis dicho? Y digo, pues yo no le he dicho a nadie. Y entonces me dan la cámara y me dice, ¿me puedes hacer una foto? Y digo, sí. Y entonces yo apunto donde están las Corrs y nos dice, no, la foto es con Dani. Entonces, hasta ese punto, los Hombres G se ha producido ese milagro de haber podido volver desde esa situación tan terrible al final, en los años 90, ahora lo que vais a ver esta noche, que es tan obvio, que son una canción detrás de otra, un éxito detrás de otro. Eso es lo que han creado a lo largo de todos estos años y bueno, y cuando hablas con ellos o cuando tengo la ocasión de hablar con ellos, estamos en Chicago, que estamos tocando para 15.000 personas, estamos en Los Ángeles, estamos haciendo una gira por los House of Blues de toda la costa este, pues no hay muchos artistas de este país, ¿no?, que sean capaces de hacerlo, ¿no? Y bueno, yo... Este verano sale un musical, una película con todo el repertorio de ellos. Sí. Ahora viene una medalla, entonces parece que el tiempo sí los está El tiempo los pone... Bueno, es que decía Camilo José Cela, como todos los gallegos que siempre dicen cosas inteligentes, que en este país lo importante para tener éxito es aguantar. Y aquí si tú aguantas y trabajas, ¿no? Y ellos talento tienen, han trabajado muchísimo y el tiempo ha puesto las cosas en su lugar, ¿no? Y yo muy feliz de que sean mis amigos y muy feliz de haber heredado el trabajo que ellos iniciaron, ¿no?, con esa genialidad de grabar a los Hombres G, que nosotros en Dro no tuvimos la oportunidad, pero luego ha sido un honor para mí trabajar con ellos durante tantos años y haber logrado esto, ¿no? Yo es uno de los hitos de mi vida profesional que más orgulloso estoy, ¿no? Porque cuando te llega un éxito, pues te llega un éxito, ¿no? Pero cuando tú encuentras un artista que está ahí ya, que parece que está olvidado, que nadie quiere trabajar con él, que incluso el repertorio está denostado, ¿no? Y volver a hacer ese trabajo de poco a poco subirlo, y ahora ya nadie se cuestiona que los Hombres G son esto, son lo otro. Los Hombres G son los Hombres G, es uno de los grupos de pop más importantes de este país, si no el más importante, por lo menos a lo largo de estas 4 décadas de actividad, ¿no? Así que Sí, una anécdota también curiosa, porque Paco lo ha contado ya y parece muy fácil, pero yo hice la maqueta primera después de que ellos habían grabado con Lollipop, con una compañía. Y yo moví esa maqueta. La llevé a Payarés, la llevé a mi propia compañía y nadie lo quería. En Gaza, en mi propia compañía, me dijeron que no. Y en ese momento fue cuando entraste tú con ellos, pero eran muy difíciles de colocar en compañías al principio. Me decían que no tocaban bien. Yo nunca he sentido esa sensación,
y que, claro, que la voz de David, claro, que tiene una voz muy personal, lo que tiene es una voz personal. Pero claro, en las compañías de discos les sonaba totalmente extraño al principio. Pero nadie se tomó la modestia como Paco de oírlo con calma y oírlo bien, y oír las canciones. Entonces, fue muy duro al principio, o sea, a mí me costó, pero yo ya estaba con ellos trabajando y por eso hice la producción de los 2 primeros discos, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta que quieran formular desde el público? ¿Por qué le querían tan mal los de la prensa, los del mediático? ¿Por qué le querían tan mal? Alguna razón habrá. Porque la gente le respaldaba, por lo que... Yo no. España es un país complicado. El éxito tiene muchas consecuencias y sobre todo a la gente. Mi teoría es que ellos empezaron como un grucio de pijos que hacían punky, o sea, pero iban con Lacoste y con Fred Perry, se vestían como los pijos porque eran gente de una España de términos medio económicos, familias que no estaban mal y vestían bien, pero al mismo tiempo eran rebeldes, eran punky, pijo punky, creo que le llamaban. Y de verdad que los primeros seguidores de los Hombres G eran como ellos, pijo punky, incluso punky, los primeros conciertos eran punky y los rockeros, los más extremistas de la música eran fan de Hombres G. En el momento que hubo un club de fan de tías, y en el momento que le tiraron 2 bragas, se convirtieron en el grupo más odiado de este país. O sea, había en los conciertos 30.000, 40.000 personas y eran 40.000 niñas. Y el novio tonto que iba porque la novia dice, como no venga, hoy no te doy. Todo era fan. Pasaron de ser el grupo donde iban los punk y los pijos y todo eso, en los conciertos, en los locales pequeñitos, eran punk y los que iban de mob, de todas las tribus urbanas. Y no había niñas, pero de repente surge el fenómeno de fan y eso es lo que determinó el odio hacia ellos, que tenían en cada concierto 40.000 niñas gritando y locas. El fenómeno fan, eso es lo que no soportaba, pero fueron totalmente injustos con ellos, fueron de una injusticia, nadie se hacía eco del éxito que tenía en México, ni en América, ni lo que pasaba. Aquí no llegaba noticia, nada más que el grupo de fan de niñas, o sea, menospreciándolos. Yo lo pasé mal, ¿eh? Yo sufrí más porque me parecía que tan injusto lo que estaba pasando con ellos. Y fíjate, todo esto sin saber que la gente supieran que eran tan buena gente, tan buenas personas, que no es lo habitual dentro de la música. Y muy agradecidos por lo que... ¿Perdona? Sí. Muy agradecidos por lo que... Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Quieren aprovechar? Bueno, pues yo voy a dar las gracias, os doy las gracias. Creo que aquí hay muchos amantes de la música. Personalmente, pues soy responsable de discos de Alejandro Sanz, discos de Ribos Arias, al final es de culto. Y al final igual se le reconoce por de Ribos Arias. De Ribos Arias, Hombres G, Antonio Vega, Manolo García, Antonio Flores. Tiene detrás a gente que trabaja en la industria discográfica, como estos caballeros, y personalmente hay un montón de canciones que forman parte de mi vida, no sé, creo que también de todos. Muchas gracias por vuestro trabajo en la industria discográfica. Ha sido un honor muy grande. Yo me voy a comprar un libro de los de Paco, ¿eh? Aconsejo que compren más.